Hola, soy Drusila Torres Zúñiga, su profesora, y en esta ocasión vamos a seguir continuando la reflexión sobre Virginia Woolf y su ensayo Un cuarto propio. Vamos a reflexionar sobre el capítulo 3, y aquí en el capítulo 3 observo dos temas que me gustaría que pudiéramos abordar en esta reflexión y platicar un poquito sobre ellos. Son el tema de la vida de las mujeres en el siglo XVI, bajo el reinado de Elizabeth, la reina de Inglaterra, y por otro lado, el proceso de creación artística. Entonces vamos a platicar un poquito sobre ello. Recuerden que me pueden dejar sus comentarios, las reflexiones que ustedes también generen en el grupo de WhatsApp, en el grupo de Telegram, en el grupo de Facebook, o si están escuchando por podcaster, pueden dejar un mensaje de voz y con mucho gusto voy a escuchar, voy a leer y voy a responder a las inquietudes que ustedes me comentan. Bueno, pues entonces vamos con este capítulo 3, que inicia con unas reflexiones de Virginia Woolf acerca de la vida de las mujeres, y recordemos que viene ella de su paseo ficticio por Oxbridge y por esta investigación que está haciendo en la biblioteca del Museo Británico. Y después dice que pues a ella le gustaría, ¿no? lo dice como un deseo. Me gustaría preguntarle o pedirle al historiador, al compilador de hechos, que nos describa bajo qué condiciones vivían las mujeres, no a través de los siglos, sino en Inglaterra, digamos en el tiempo de la reina Elizabeth I. ¿Y por qué le interesa tanto a Virginia Woolf saber sobre la vida de las mujeres en este tiempo? Porque durante este siglo, el siglo XVI y XVII, que fue el reinado de Elizabeth I, les voy a decir a continuación las fechas del reinado de Elizabeth I. Ella nació el 7 de septiembre de 1533 y falleció el 24 de marzo de 1603. Y su reinado fue del 17 de noviembre de 1558 a su muerte en 1603. Entonces, imagínense, estuvo la mitad del siglo XVI, inicios del siglo XVII, y da la casualidad que en esa misma época floreció en Inglaterra y en Europa una gran actividad artística y literaria que dio lugar a que pudiera surgir una figura como la de William Shakespeare, que es un dramaturgo inglés, poeta, dramaturgo y actor inglés, reconocidísimo, una de las principales figuras de la literatura universal, que es autor, dramaturgo de obras como Hamlet, Romeo y Julieta, La Tempestad, Lady Macbeth o Macbeth. Y les digo, da la casualidad que él también vivió durante la época de la reina Elizabeth. Él nació en 1564 y murió en 1616. También estuvo en el siglo XVI y XVII muy, muy activo, y por eso a Virginia Woolf le importa tanto este tema de la vida de las mujeres en estos siglos, porque se pregunta cómo habrá sido la vida de las mujeres que pudo haber surgido en esa época un William Shakespeare con esta genialidad de la escritura, y en cambio no se conoce una autora similar a William Shakespeare, o sea, con la misma profusión de obras ni del mismo genio, por decirlo de alguna manera. Dice Virginia Woolf: me pregunto a mí misma cuáles eran las condiciones en que vivían las mujeres, porque la novela, es decir, el trabajo imaginativo, no se desprende como un carro, como puede suceder con la ciencia. La novela es como una telaraña ligada muy sutilmente, pero al fin ligada a la vida por los cuatro costados. Y con esto lo que nos quiere decir es que el segundo tema del que también les quiero hablar, sobre el proceso creativo de los artistas. El proceso creativo de un artista implica todo el contexto
que se le brinda, obviamente atravesado por su experiencia vital, por su experiencia de vida, para que pueda surgir una obra de arte, ya digamos una novela, pero también una pintura, una escultura, una danza, la creación de una danza. Entonces, ese trabajo imaginativo, dice Virginia Woolf, ese trabajo creativo, está atravesado por la vida por los cuatro costados, o sea, tiene mucho que ver con las condiciones de vida del artista. Esa es como la otra hipótesis o premisa que maneja aquí Virginia Woolf y que nos va a ir desentrañando a lo largo de las siguientes páginas. Entonces, dice Virginia Woolf en su reflexión que eso no, que no haya como escritoras como así como tan grandes como Shakespeare, no quiere decir que las mujeres no fueran importantes en la época. Dice ella, tan importantes eran que en las mismas obras de teatro se hablaba de personajes tan importantes como Cleopatra, Lady Macbeth, Rosalinda, Freda, Criseida, Antígona, Clitemnestra, que son personajes de las obras de teatro de William Shakespeare. Clitemnestra y Antígona son de otros dramaturgos, pero bueno, a lo que voy es que hay grandes personajes literarios femeninos que puede parecer que las mujeres tenían un lugar preponderante, ¿no? También existía estos personajes que ya les hablé en los audios pasados, Ana Karenina, Emma Bovary, Madame de Guermantes, que son personajes femeninos muy potentes. Dice Virginia Woolf, en verdad, si la mujer no tuviera más existencia que la revelada por las novelas que los hombres escriben, nos las imaginaríamos como un ser de la mayor importancia, muy cambiante, heroica y mezquina, espléndida, sórdida, infinitamente hermosa y horrible en extremo, tan grande como un hombre, tal vez mayor. O sea, eran unos personajes muy complejos. En cambio de estos personajes complejos, al parecer la vida de las mujeres del siglo XVI era una existencia muy dura, ¿no? Dice en el siguiente párrafo, dice, pero esto es en la novela. En la realidad, como nos lo señala el profesor Trevelyan, la encerraban con llave, la castigaban y la tiraban por el suelo a las mujeres. Es decir, vivían una vida de mucho maltrato, mucha violencia, encerradas en sus casas, ya saben, todo lo que ahora sabemos y que también hemos sido testigos de cómo ha sido la vida de las mujeres hasta hace muy poco. Dice Virginia Woolf, en los libros de historia de vez en cuando se habla de una mujer individual, una Isabel o una María o una reina o una gran dama surgen de vez en cuando, pero es del todo imposible que una mujer burguesa, sin otra cosa que su cerebro y su carácter, participara en alguno de esos grandes movimientos que combinados integran la visión histórica del pasado. Y esto también es real, ¿no? Si ustedes revisan los libros de historia, actualmente se está haciendo un trabajo para recuperar a las mujeres protagonistas de la historia, pero hasta hace muy poco los libros de historia solamente exponían los, héroes de la historia, los personajes protagonistas de los acontecimientos históricos y eran solo hombres. Y es verdad que pareciera que las mujeres no participaron de los eventos históricos. Ahora también sabemos que las mujeres sí han tenido papeles importantes, pero precisamente por este silenciamiento de las actividades y de las acciones y de la existencia misma de las mujeres, no se conocía quiénes eran estas protagonistas, pero de que las hay, pues sí, siempre ha habido, ¿no? Y ojo, porque muchos de ustedes me dirán, bueno, pero sí existen las mujeres protagonistas de la historia, ahí tenemos a la corregidora, ahí tenemos a no sé, ustedes a quién ahorita pueden mencionar, pero fíjense, tenemos tan poquitas que hasta las tenemos bien identificadas, ¿no? Cuando héroes masculinos, digo héroes como protagonistas de la historia, hay un montón. Entonces, pues sí, ha habido como un silenciamiento de las contribuciones de la mujer a la historia.
Dice Virginia Woolf en este ensayo que a ella le interesa mucho conocer la vida de las mujeres en el siglo XVIII, por ejemplo, no antes del siglo XVIII. Dice, me falta un modelo para estudiarlo de todos lados, de cómo era la vida de las mujeres, qué hacían desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Es evidente que no tenían dinero, según el profesor Trevelyan, y se las casaba sin consultarlas antes de abandonar la nursery a los 15 o 16 años probablemente. Dice, bueno, lo que yo sé es que las tenían encerradas, las casaban pronto, no tenían dinero, como lo ha venido platicando a lo largo de este ensayo, y concluye, hubiera sido más raro, pensé, que una de ellas se hubiera puesto a escribir las piezas de Shakespeare. O sea, las condiciones del contexto no permitían que hubiera escritoras como lo fue William Shakespeare. Y entonces hace un ejercicio imaginativo, así como el que hizo en el capítulo 1, donde ella misma se pone como de forma ficticia a caminar por una escuela ficticia. Aquí hace otro ejercicio de la imaginación y nos dice qué tal que hubiera Shakespeare tenido una hermana, digamos que se hubiera llamado Judith, y que esa hermana hubiera tenido como él, pues este espíritu creativo, este don para experimentar con la palabra. ¿Qué hubiera pasado? Dice, bueno, si hubiera sido tan bien dotada como él, ¿no? Supongamos, muy inteligente como él, pero ella se quedaba en casa. Era tan audaz, tan imaginativa, tan impaciente de ver el mundo como él, pero a ella no la mandaron a la escuela. Y esto, bueno, ya saben que hasta el siglo XIX, de hecho, las mujeres no podían ir a la escuela, menos a la universidad. Y bueno, aquí nos vamos a enterar, no sé si ustedes ya lo sabían, pero aquí Virginia Woolf lo menciona. Dice, por ejemplo, si esta hipotética hermana de Shakespeare tenía la más pronta imaginación, un don como su hermano único para la música de las palabras, como él tenía inclinación al teatro, se paró en la puerta del teatro, dijo que quería representar, los hombres se le rieron en la cara, el empresario, un hombre gordo de labio caído, soltó una carcajada, rezongó algo sobre los perros bailando y las mujeres representando. No hay mujer, dijo, que pueda ser actriz. Y esto es real, ¿no? Les digo, no sé si ustedes ya tenían este dato, pero las mujeres empezaron a poder participar en el teatro, en la actuación, hasta el siglo XVI, avanzado el siglo XVI. Por aquí tenía el dato. Algunas fuentes indican que en 1564 se firmó un documento probatorio en Italia donde ya se permitía que las mujeres pudieran actuar. Imagínense, en 1564. Y encontré otro dato donde dice que aquí tenía la fecha, 1587 es la fecha de la incorporación de la mujer a la escena como actriz. Imagínense, o sea, cuando Shakespeare era niño y cuando su hermana hipotética hubiera sido niña, si hubiera querido ser actriz, no la hubieran dejado, no se lo hubieran permitido, hubiera sido como que las mujeres no pueden actuar, ¿qué te pasa? Y ustedes dirán, bueno, pero hay personajes femeninos. Sí, hay personajes femeninos como las que ya mencionamos, Lady Macbeth, Julieta de Romeo y Julieta, Ofelia de Hamlet, etcétera, pero todas ellas eran representadas por actores masculinos hasta finales del siglo XVI aparentemente. Y bueno, entonces, ¿qué hubiera pasado en este contexto de opresión hacia el espíritu creativo de la mujer? Y es aquí donde ya Virginia Woolf empieza a hablar del proceso creativo, cómo ella lo concibe y cómo ella lo expresa o lo proyecta en este personaje ficticio que creó de Judith. Y dice, ¿quién medirá el calor y la violencia de un corazón de poeta arraigado y envuelto en el cuerpo de una mujer? Y es aquí donde yo les comento que yo pienso que en este capítulo 3 ella también nos habla de su propio proceso interno creativo, porque lo detalla mucho como una pasión, como una violencia en el corazón de un poeta, ¿no? O sea, como algo que posee el espíritu del artista y lo tiene que expresar, ¿no?
¿quién medirá el calor? Habla mucho de esto del calor, de la incandescencia, de la llama del espíritu creativo, del corazón de un poeta arraigado y envuelto en el cuerpo de una mujer, y no es que se esté quejando, y sí, ¿no? Sí se está quejando porque dice, si hubiese tenido este espíritu creativo tan ferviente, no se hubiera podido desarrollar porque está en el cuerpo de una mujer. Y no es porque en el cuerpo de una mujer sea inferior, sino porque las condiciones sociales no permitían que se desarrollara. Y por lo tanto, dice Virginia Woolf, quizá esta hermana hipotética de Shakespeare se hubiera matado una noche de invierno, y seguramente ahora, dice Virginia Woolf, ya se enterrada en alguna encrucijada donde ahora se detienen los ómnibus frente al Elephant Castle. Entonces, pues en conclusión, o como otra idea que añade, es una vida tan miserable, ¿no? La de una mujer del siglo XVI con deseos de ser artista, que quizá se hubiera quitado la vida. Y esto es curioso porque me deja a mí ver algunas pistas de que Virginia Woolf pensaba en esta idea de quitarse la vida. O sea, la tenía como una idea presente en su creación, ¿no? Lo menciona varias veces en este texto. Vean esta parte donde dice esto de la hipotética hermana de Shakespeare, y luego dice: cada vez que una mujer lee de una bruja tirada al agua, de una mujer poseída por los demonios, de una curandera vendiendo hierbas y aún de la madre de un hombre célebre, pienso que estamos en la pista de una novelista, de una poeta, de una Jane Austen muda y sin gloria, una Emily Bronte rompiéndose los sesos en el páramo o recorriendo con desolación los caminos, trastornada por la tortura de su genio. Es decir, cuando vemos a una mujer castigada o señalada como bruja, quizá era en realidad una poeta, una artista que no pudo expresar su genialidad porque la sociedad no permitía que las mujeres lo hicieran. Y viene la frase que también es muy famosa de Un cuarto propio, que es: me atrevo a adivinar que Anónimo, que escribió tantos poemas sin firmarlos, era a menudo una mujer. Es decir, esas obras que conocemos como anónimas, que no se sabe quién las escribió, puede ser, ¿no?, según Virginia Woolf, que hayan sido de pluma de una mujer, debido a que en los siglos anteriores era muy difícil que una mujer pudiera expresar su arte. Una mujer nacida con un gran talento en el siglo XVI hubiera enloquecido, se hubiera tirado un balazo o hubiera acabado sus días en una choza solitaria fuera de la aldea, medio bruja, medio hechicera, burlada y temida, porque no se precisa mucha habilidad psicológica para saber que una muchacha de altos dones que hubiera intentado aplicarlos a la poesía hubiera sido tan frustrada e impedida por el prójimo, tan torturada y desgarrada por sus propios instintos contradictorios, que debía perder su salud y su cordura. Ella se lo está imaginando, ¿no? Pero nosotros tenemos el ejemplo de esto, de que sí sucedió esto, que una mujer con un alto genio es tachada de medio bruja, medio hechicera, burlada y temida. Y tenemos el ejemplo de Sor Juana Inés de la Cruz, que como ustedes saben seguramente, porque lo he mencionado muchas veces, siempre lo estoy diciendo, que ella es una escritora novohispana del siglo XVII, ¿no? Y que era una mujer dedicada a la escritura. Bueno, era monja, pero también, de hecho, se hizo monja para poder dedicarse a la escritura, y hacia el final de su vida, por su osadía por hablar de ciertos temas, fue señalada, fue reprendida, incluso fue obligada a dejar de leer y de escribir, porque pues se suponía en esa época que una mujer no debía dedicarse a esto, ¿no? Una mujer, en el caso de ella, que solo se tendría que haber dedicado a la religión, sin haber podido expresar su arte.
Dice Virginia Woolf, vivir una vida libre en Londres en el siglo XVI tiene que haber significado para una mujer que era también poeta y dramaturga una tensión nerviosa y un dilema que bien pudieron matarla. Si hubiera sobrevivido, todo lo escrito por ella hubiera sido retorcido y deforme, fruto de una forzada y mórbida imaginación. E indudablemente, pensé, mirando el estante donde no hay dramas escritos por mujeres, es decir, donde no hay obras de teatro escritas por mujeres. Ella no encuentra obras de teatro escritas por mujeres en el siglo XVI. Y se queda pensando en eso porque su obra hubiera salido sin firma. Seguramente hubiera buscado ese refugio. Un resto del sentido de castidad dictó el anónimo a las mujeres en el siglo XIX. Y vuelve a repetir el tema de quitarse la vida, ¿no? Que es un tema que al parecer sí le apelaba mucho a la escritora Virginia Woolf y la dejaba pensando. Y bueno, dice que las mujeres entonces recurrían al anonimato o a cambiarse el nombre, como en el caso de Currer Bell, George Eliot y George Sand, que son escritoras mujeres que al no poder publicar con su nombre de mujer, se adoptaron un seudónimo masculino. Dice Virginia Woolf, aquella mujer, pues, que nació con el don de la poesía en el siglo XVI, era una mujer desdichada, una mujer en lucha consigo misma. Todas las condiciones de su vida, todos sus propios instintos eran hostiles al estado mental necesario para liberar el contenido de su cerebro. Y es donde habla de este otro tema que también le interesa a ella, ¿no? De cuál es el estado mental para poder liberar el contenido de su cerebro, o sea, para poder expresar su arte. ¿En qué estado mental tienen que estar los artistas? Se hace inmediatamente la pregunta, ¿cuál será el estado mental más propicio para el estado de la creación? Es otro tema que le interesa explorar aquí a Virginia Woolf y lo va contestando en esta parte del ensayo, y dice que escribir una obra de genio es casi siempre una proeza de prodigiosa dificultad. Todo contradice la posibilidad de que nazca completa en la mente del escritor. Generalmente las circunstancias materiales están en contra. Los perros ladran, la gente interrumpe, hay que hacer dinero, la salud se quebranta. Además, acentuando todas esas dificultades y haciéndolas más insoportables, está la indiferencia notoria del mundo. El mundo no pide a las personas que escriban poemas y novelas e historias, no los precisa. Y aquí habla en general de que el proceso creativo es difícil, porque todo parece contradecir, todo parece indicar que no se debería de hacer, ¿no? No hay tiempo, hay interrupciones, no hay dinero. Para el mundo escribir o dedicarse al arte es como una niñería, un hobby, ¿no? Muchas personas dicen, pues es mi hobby, y se pregunta constantemente ¿para qué te dedicas al arte? O ¿para qué escribir? ¿Para qué hacer novelas? ¿Cuál es el sentido? ¿No? Es una pregunta muy recurrente, que como si el arte tuviera una utilidad así como una silla, ¿no? Pero no es el mismo, no son los mismos, no están en la misma categoría, pues un objeto útil a una obra de arte, ¿no? Por lo tanto la pregunta es como un poco necia, pero bueno, a esto se tiene que enfrentar un escritor o una escritora. Ahora imagínense una escritora en un contexto del siglo XVI, ¿qué pasaría? Entonces, todas estas dificultades que el mundo presenta, pues imagínenselas a una mujer del siglo XVI. Pues definitivamente repercuten en el desaliento de su espíritu de artista, dice Virginia Woolf, ¿no? Si el artista no encuentra un contexto propicio para desarrollar su arte, lo que hay es desaliento, es decir, no se puede llevar a cabo esa obra de arte. Y lanza la pregunta, ¿no? ¿De qué alimentamos a las mujeres que son artistas? ¿Cómo las alentamos a las niñas, a las mujeres que quieren dedicarse al arte? ¿Cómo se les alentaba en el siglo XVI y XVII? Pues al parecer no había ningún tipo de aliento, ¿no? Más bien había un desaliento, dice acá. Había una enorme masa de opinión masculina de que nada podía esperarse de las mujeres intelectualmente. Aunque su padre, de una niña que se dedicara a esto, no leyera en voz alta esas opiniones, cualquier muchacha las podía leer ella sola.
y esa lectura, aún en el siglo XIX, tiene que haber disminuido su vitalidad e influido profundamente en su obra. Siempre esa afirmación, no puedes hacer esto, eres incapaz de hacer aquello, que era preciso refutar o eludir. Y es esto, ¿no? Que si no existe la condición material y luego aparte el contexto es hostil para la creación literaria de las mujeres, pues no va a poder florecer el arte en manos de las escritoras en este caso, ¿no? Dice más adelante, es harto evidente que aún en el siglo XIX la mujer carecía de todo estímulo si quería ser artista. Entonces, pues sí, pues no hay estímulo, no hay el contexto, pues por lo tanto no va a poder florecer una mujer como Shakespeare, como si floreció un Shakespeare. Y eso lo dice más adelante. Ya para terminar este capítulo 3 dice, pensé, volviendo a mi primera investigación, del estado mental más propicio al estado del creador, o sea, del creador artístico, del artista, porque la mente del artista, para lograr el prodigioso esfuerzo de producir íntegra la obra que está en él, debe ser incandescente. O sea, la mente del artista debe de estar incandescente, o sea, viva, una llama viva, una pasión creativa, como la mente de Shakespeare. No debe haber obstáculos en esa mente, ninguna materia extraña sin consumir, porque aunque decimos que nada sabemos de la mente de Shakespeare, cuando decimos eso, estamos diciendo algo de la mente de Shakespeare. Quizá la razón de que sepamos tan poco de Shakespeare es que sus inquinas y rencores y antipatías nos están ocultas. No nos detiene alguna revelación que nos recuerde al escritor. Todo el deseo de protestar, de predicar, de proclamar una injuria, de tomar un desquite, de hacer al mundo testigo de alguna rudeza o agravio, fue disparado y consumido. De ahí que su poesía fluya libre y sin trabas. Si un ser humano logró expresar completamente su propia obra, ese fue Shakespeare. Si hubo una mente incandescente, sin trabas, pensé, volviéndome a la biblioteca, esa fue la mente de Shakespeare. Es decir, para un hombre como Shakespeare, o para un hombre en general, el mundo del siglo XVI y XVII estaba puesto para que pudiera florecer su obra. Shakespeare no encontró impedimentos, nadie le prohibió ser actor, nadie le prohibió dedicarse al teatro, nadie le prohibió leer, estudiar, viajar con su compañía de teatro, actuar, escribir, y pudo florecer su obra, la de un Shakespeare. En cambio, no pudo florecer la de su hermana Judith, ¿no? Entonces, esto es muy importante de considerar, que cuando nos preguntemos por qué no hay tantas escritoras mujeres, pues es porque no ha habido el contexto para que las pueda haber, ¿no? Y bueno, pues ahora estamos en otra etapa. No sabemos qué tan no sabemos qué tanto progreso hemos conseguido, pero estamos por acá. Esta es la reflexión que deja Virginia Woolf en su tercer capítulo de Un cuarto propio. Vamos a seguir hablando sobre estos temas. Si tienen alguna inquietud, algún comentario, por favor déjenmelo, compártanmelo. Para eso estamos en este reto literario, para seguir leyendo, compartiendo lecturas, reflexionando. En este caso es un ensayo, es un texto que nos invita a la reflexión y que nos comparte también las inquietudes de la escritora, en este caso Virginia Woolf. Y recuerden que lo escogimos ahora en el mes de marzo porque es el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer Trabajadora o Día Internacional de la Mujer, y siempre sale a relucir Virginia Woolf, esto de que la mujer necesita un cuarto propio, esto de que Anónimo era una mujer. Y para poder entender el contexto de toda estas frases que se dicen y de la propia figura de Virginia Woolf, por qué es tan importante para la historia de la literatura, pues por eso decidimos leerla en este mes. Espero que lo estén disfrutando. Igual si tienen alguna duda, por favor indíquenmela y con mucho gusto los oriento, o nos vamos orientando entre todos, que también para eso es la comunidad. Nos vemos muy pronto, quizá en unos días más. Comparta el capítulo 4, el resumen y comentario. Bye.